les damos a conocer la dinámica que vamos a seguir. Primero vamos a tener una presentación breve de cada uno de los expositores. Luego cada uno hablará del tema Biblia, teología y contextualización. Quiero dar a conocer algunas cosas importantes de cada uno de los expositores. Los conocemos, pero para los que no los conocen, el reverendo doctor Miguel Ángel Palomino, él es rector de FATELA, la Facultad Teológica Latinoamericana, por todo el continente, y también FATELA tiene sus estudiantes fuera del continente. Miguel Ángel, como le conocemos como Mapa, es también escritor. Él es profesor y asesor de seminarios bíblicos, miembro del Comité de Educación Teológica de la Confraternidad Mundial de la Alianza. Y Miguel Ángel, gracias porque es tu segunda participación. Tuvimos el honor de escucharte el mes pasado y ahora otra vez. Entonces, bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias. El reverendo Cristian Salgado, bueno, él es de Chile, está haciendo su maestría, ha hecho su maestría en estudios teológicos de FATELA, es candidato doctoral, misionero, plantador de iglesias en la Alianza Cristiana y Misionera de Montevideo, Uruguay, donde nos dice que está bastante frío. Entonces, Cristian, gracias por la honra de tenerte y porque has apartado este tiempo para edificarnos y que el Señor te use para tu gloria, para su gloria. Y el pastor Pablo Polanco, él es pastor de la Iglesia Evangélica Ecuatoriana Alianza Cristiana y Misionera, uno de los pastores, trabaja en Cumbayá en un lindo equipo allí junto al pastor Jorge Giacometti. También el pastor Pablo Polanco ha tenido la oportunidad y es el actual presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Evangélicos de la Alianza en todo el Ecuador. Se llama Ángel Asim, y una persona a quien Dios ha usado en estos últimos años trabajando en la capacitación, ánimo, inspiración, levantando nuevos obreros entre los jóvenes. Entonces queremos escuchar a cada uno de ellos un saludo y comenzamos por el mayor. Dios les bendiga a todos, queridos. Es una alegría estar una vez más con ustedes y también una alegría ver ¿verdad?, a los amigos pastores de todo el continente. Creo que vamos a pasar una bonita noche ahora. Bendiciones. Gracias, Miguel Ángel. Por favor, Cristian Salgado. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Les saludo cordialmente en el nombre del Señor. Un saludo a varios amigos, misioneros, pastores que veo allí, porque al menos veo que están conectados. Así que Dios les bendiga mucho. Creo que vamos a pasar un buen momento de diálogo y que el Señor nos dirija en todo. Muchas bendiciones. Gracias, Cristian. Pablo Polanco. Gracias, mi querido pastor, qué gusto saludarles. Es un honor y privilegio poder compartir con cada uno de ustedes. Y desde la capital, Quito, Ecuador, específicamente desde el valle de Cumbayá, les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes con el mayor cariño en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Gracias, Pablo. Al final de las exposiciones tendremos un tiempo de preguntas, entonces estamos preparados. Muy bien, el tema para esta tarde y para esta noche, como ya se ha anunciado, es Biblia, teología y contextualización. Y en el orden que hemos anunciado, Miguel Ángel, Cristian y Pablo, así será la exposición. Nos hemos puesto de acuerdo que son 20 minutos, entonces que el Señor los use para su gloria. Primero, Miguel Ángel. Amén. Gracias, David. El tema está diríamos, encuadrado bajo la pregunta
cómo esta generación entre 30 y 45 años está desarrollando el ministerio e interpretando los tiempos para moldear a la iglesia en las próximas décadas. O sea, esa es la pregunta general sobre la cual se construye entonces el tema. En mi clase de eclesiología en Fatela, comienzo mi curso con una pregunta general para los estudiantes. La pregunta es, ¿qué tipo de iglesia estás construyendo? ¿Qué tipo de iglesia estás construyendo? Y esta es una pregunta que nos la debemos hacer todos los pastores y obreros comprometidos con la obra porque es crucial para lo que estamos haciendo. Saber interpretar los tiempos es clave para cualquier empresa, institución y también la iglesia si se quiere ser relevante en nuestra época. Esto lo saben bien los altos ejecutivos, quienes llevaron a la quiebra, a la ruina a sus empresas por no saber cómo responder a una economía en crisis, por no saber cómo responder a la competencia y demandas cambiantes de los clientes. Desde Blockbuster hasta Kodak, abundan las historias de inercia corporativa que todos hemos escuchado, hemos leído. Fue en el año 2000 que Netflix le propuso una alianza a Blockbuster, en la que Netflix promocionaría Blockbuster en línea y Blockbuster a su vez haría lo mismo con Netflix en sus tiendas. Al ejecutivo de Blockbuster no le pareció buena idea. Y ya todos sabemos entonces en qué terminó todo esto. Cada época tiene sus desafíos únicos y aquellos que entienden bien los tiempos son los que lideran el mundo. Sea Netflix, que se ha convertido en el proveedor más grande de películas a nivel mundial, o una iglesia que busca tener un ministerio influyente en su ciudad. El desafío es el mismo: conocer los tiempos y descubrir la mejor manera de llegar a su generación. Notemos que en los días de la monarquía de Israel, las circunstancias estaban cambiando cuando David estuvo a punto de ser coronado rey. Saúl había muerto y los benjamitas tenían otras ideas sobre el sucesor del trono. Pero las otras tribus estaban a favor de David como su rey y se habían reunido en Hebrón, nos dice la palabra, para entregarle el reino de Saúl. Fue una época tensa en Israel y era necesaria una gran sabiduría para discernir esos tiempos. El autor de Crónicas lo dice de esta manera: de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Primera Crónicas 12:32. Me llama la atención que la palabra comprensión aquí, que comprendían los tiempos, dice, ¿no es cierto? Que sabían, conocían los tiempos. En el original hebreo significa tener perspicacia o actuar con prudencia, y refleja inteligencia, sabiduría, incluso astucia y habilidad. En otras palabras, no es solo comprensión de los hechos, sino un hábil análisis de lo que realmente significa una situación dada. Los hijos de Isaacar, que nos menciona Crónicas, habían analizado sus tiempos y sabían qué hacer, porque entendían lo que estaba pasando. Para ellos era obvio que Saúl no había sido un buen rey y que no había una dinastía establecida para mantener el reinado en la tribu de Benjamín. David emergió entonces como un verdadero líder en virtud de su carácter y habilidades. Él era el tipo de rey que Israel necesitaba en esos tiempos turbulentos. Además, ¿no había dicho Dios que el cetro saldría de la tribu de Judá? David era de esa tribu y naturalmente estaba calificado para ser el rey de Israel. Los hijos de Isaacar, estos 200 guerreros que aparece ahí mencionado, lo sabían, y ellos habían persuadido a todas las tribus para unirse y coronar a David como el nuevo rey de Israel.
cuando leemos el pasaje completo, Crónicas 12, prácticamente todo el capítulo, vemos que en total había 270.800 guerreros. Miren eso, más de 250.000 de guerreros, listos para respaldar y pelear por David, pero de ellos solamente se resaltan 200 hombres de la tribu de Isaacar que sabían qué hacer. Muchas veces la cantidad no significa mucho si no se sabe cómo usar los recursos que se tiene, ¿verdad? La capacidad de analizar correctamente la época y situación en la que se vive es de lo que se trata el liderazgo. Aquellos que tienen esta cualidad tienden a ascender a la cima y aquellos que carecen de ella obviamente quedan atrás. Cada generación necesita hombres y mujeres que puedan entender los tiempos y saber qué hacer a la luz de ellos. No se trata simplemente de conocer y repetir la Biblia de memoria. Más bien es saber cómo aplicar las verdades de la palabra de Dios a los problemas de nuestros días. Por ejemplo, ¿por qué la gente piensa como lo hace? ¿Cuáles son las necesidades reales de mi país? ¿Cómo podemos aplicar la verdad de las Escrituras de manera significativa a nuestra generación? Esto es lo que llamamos contextualización. Y el término contextualización se hizo popular en nuestra región allá en las décadas 60 y 70 en particular. Implica un intento de presentar las verdades inmutables del Evangelio dentro de contextos únicos y cambiantes de una manera relevante. El autor Dan Gilligan define la contextualización como una herramienta que posibilita en la medida de lo humanamente posible la comprensión de lo que significa que a Jesucristo se le puede llegar a conocer en todas y cada una de las situaciones humanas. Si bien la condición caída es, diríamos, eterno, ¿verdad? O sea, es algo que sucedió en la historia. Y si bien el Evangelio también es eterno porque es la palabra de Dios, sin embargo, las personas tienen diferentes cosmovisiones y a través de esas cosmovisiones definen cómo ellas se ven a sí mismas, cómo perciben el mundo y sobre todo cuál es su creencia en la deidad. De ahí que es necesario entonces contextualizar la palabra de Dios para que todos puedan entenderla. Noten ustedes que se puede contextualizar bien o mal el mensaje del Evangelio. Por eso es importante conocer no solo la necesidad de contextualizar el mensaje, sino también cómo involucrarse en el proceso de la contextualización de una manera adecuada. Paul Hibbert, que es uno de los antropólogos cristianos evangélicos más grandes que ha habido en las últimas décadas, bueno, él ya murió hace algún tiempo, pero él sugería en una de sus clases 4 niveles de contextualización, que las voy a mencionar nada más. La no contextualización, la contextualización mínima, la contextualización no crítica y la contextualización crítica. Notemos que en la no contextualización, la persona entiende la fe cristiana como algo que no es parte de la cultura humana. En otras palabras, rechaza la noción de que la cultura da forma a la manera en que uno recibe y practica el cristianismo. Grupos como, por ejemplo, los israelitas del Nuevo Pacto Universal en el Perú, o los Amish, este grupo menonita antiguo, ¿verdad?, que están en el Paraguay y en México, y aparte de Estados Unidos y Canadá, muestran un aislamiento total de la cultura y época en la que ellos mismos viven. La contextualización mínima, por su lado, reconoce que existen diferencias entre culturas, pero intenta limitar la adaptación cultural tanto como sea posible. Bajo este modelo, los misioneros pueden traducir la Biblia a un idioma extranjero, pero probablemente plantarán iglesias similares a las iglesias de su país de origen. La contextualización acrítica tiende a priorizar la cultura sobre el Evangelio
minimiza las verdades eternas que se encuentran en las Escrituras para enfatizar convicciones y prácticas culturales, dando como resultado un sincretismo cultural y religioso, que nosotros también lo hemos visto. Y por último, la contextualización crítica busca un enfoque equilibrado. La Biblia se ve como la revelación divina, no simplemente como narrativas creadas en el mundo antiguo. En la contextualización se debe mantener el corazón del Evangelio, sin hacer que se vuelva cautivo de los contextos. Es un proceso continuo de personificación en el mundo que está en constante cambio. En este sentido, las culturas no son buenas ni malas, sino son vehículos neutrales para comprender al mundo. Pero las culturas cambian, la palabra no cambia. De ahí que ninguna cultura es absoluta ni privilegiada. Y aquí, cuando digo ninguna cultura, también debemos mencionar a la cultura hebrea, porque hay a veces una tendencia judaizante en nuestras iglesias, ¿no? En tal sentido, afirmamos que la Biblia es el único texto infalible que existe por ser la revelación escrita de Dios para la humanidad. Ahora, así como el Evangelio tiene que contextualizarse para hacerlo relevante a través de los tiempos, la teología también debe contextualizarse como una herramienta para conocer a Dios. El teólogo americano costarricense Juan Stam dice que es importante recordar que la teología cristiana tuvo un origen misionero, pues nace del esfuerzo de coordinar coherentemente las verdades de la fe con el anhelo de evangelizar a los no creyentes. Es decir, la teología entonces no es una disciplina árida y escolástica, o por lo menos no debería serlo, sino que es el instrumento al que todos los creyentes deberían echar mano cuando estudian la palabra de Dios. En declaraciones hechas en YouTube, el controversial pastor estadounidense John MacArthur afirma que los latinoamericanos no conocen el verdadero evangelio. MacArthur añade que la gente en el mundo hispano sabe de Jesucristo, conoce la Biblia, pero no conoce a Cristo, no conoce el evangelio de la gracia y no conoce la revelación completa de las Escrituras. Si lo que dice MacArthur es verdad, significa entonces que los primeros misioneros que llegaron hasta nuestro continente no contextualizaron el evangelio ni la teología bíblica. Deberíamos entonces admitir el fracaso del testimonio evangelio en sus más de 100 años de historia en la América Latina. Esas son preguntas serias, queridos, preguntas muy serias. En la misma línea, hay otros teólogos que se preguntan, ¿de qué sirve una iglesia en rápido crecimiento con una pobre teología? Y aquí están hablando de América Latina. Las iglesias evangélicas están difundiendo una variedad de mala teología, dicen ellos, que incluye animismo, teología basada en obras, brujería y algunas cosas más. Uno de estos teólogos dice, miles de personas en América Latina vienen al Señor en una grotesca amalgama de perversión teológica. Nunca habíamos tenido tantas Biblias en el mundo y sin embargo también tanto analfabetismo bíblico y teológico. Queridos, este no es el lugar para hacer un recorrido histórico de la teología y ver el uso que se le ha dado. Tampoco este es el lugar para, ¿verdad?, entrar en un debate sobre las afirmaciones hechas arriba. Sin embargo, debemos reconocer que no todas las instituciones teológicas en nuestro continente ofrecen programas completos de teología, y eso lo sabemos. Por ejemplo, teología bíblica, teología histórica, teología sistemática, teología práctica, teología moral, teología metafísica, etc. No se ofrece, pero todos hemos visto predicadores que supuestamente conocen griego y hebreo
pero no saben aplicarlo bien en la exégesis del texto bíblico, ni menos en la predicación. A veces en la predicación lanzamos palabras en griego o hebreo que ni sabemos qué significan. Otros conocen de memoria todos los capítulos de la teología sistemática, pero viven aislados de la problemática del mundo que los rodea. Es aquí donde Juan Stam señala que el nivel básico de la teología es el de la interpretación bíblica y el uso de una correcta hermenéutica y exegética, pues la teología se nutre y se sostiene de las Escrituras. La teología evangélica hoy en América Latina está llamada a actualizar y contextualizar la fe para su propio tiempo, con toda la problemática de la época que estamos viviendo. A la generación anterior a nosotros le tocó encarar este desafío desde la situación político, social y económica que vivía la región en las décadas de los 60 y 70. Ahí surge, por ejemplo, la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que sentó las bases de una teología evangélica que hizo frente a la teología de la liberación y propició el desarrollo de la misión integral de la Iglesia, por señalar solamente dos temas. El panorama de estas dos primeras décadas del siglo XXI es totalmente distinto y a la generación actual le toca responder con altura, solidez bíblica y seriedad teológica los cuestionamientos y dilemas que surgen con relación al papel de la Iglesia en la sociedad. Temas en torno al poder y la ética, por ejemplo, a la ideología de género, al machismo, que no tanto se habla en nuestras iglesias, al racismo y clasismo, que en América Latina está profundamente arraigado, o al surgimiento de distintos movimientos llamados colectivos. Todo esto nos desafían a desarrollar una postura bíblico-teológica que no sea solo contestataria, sino que sea la base sobre la cual la Iglesia seguirá construyendo en este siglo. Yo creo que gran parte de la discusión de todos estos temas no se centra realmente en lo que dicen los textos bíblicos, sino si la situación en la que fueron escritos esos pasajes es muy distinta a la nuestra, como para permitirnos aplicarlos de manera diferente hoy. Aparte de la iglesia, son los seminarios bíblicos donde los pastores deberían ventilar y debatir estos temas y otros. Pero bien sabemos que nuestro centro de enseñanza superior teológica necesariamente no realizan esta labor porque ellas mismas necesitan reinventarse y renovarse para ofrecer una formación bíblica y teológica que sea relevante en nuestros días. Antes solía ser fácil distinguir a los evangélicos tradicionales de los liberales, pero desde la década de 1950 hasta 1980 eso ha cambiado un poco, porque en ese periodo en particular, 50 al 80, hubo evangélicos reflexivos, humildes y piadosos, que predicaron el evangelio y creyeron que la Biblia era la palabra verdadera inspirada de Dios. Tenemos, por ejemplo, a Luis Palau, el hermano Pablo, a Billy Graham, etcétera, etcétera. Todos ellos alineados mayormente con CONELA, ese concilio, ¿verdad?, evangélico latinoamericano. Y luego estaban aquellos liberales, ¿no?, que se les llamaba así, alineados con Clay, los que no creían en la Biblia como palabra inspirada por Dios, ni en los milagros de Jesús, y menos en la resurrección. Estaba CONELA y estaba entonces el Clay. Hoy las cosas cambiaron, querido. Hoy cambiaron. En muchos sentidos, el fundamentalismo evangélico que vemos en nuestros días se viene posicionando como un movimiento extremo que apoya intereses de grupos definidos, sean religiosos o sean políticos, en lugar de contender por la fe, la piedad y el rol de la Iglesia. Algunas preguntas surgen de todo esto. En particular,
de algunos que creen que el fundamentalismo es un peligro tan grande para la iglesia contemporánea como lo es el liberalismo. Primero, ¿qué haremos con la narrativa bíblica? Últimamente se escucha mucho la palabra narrativa. Una narrativa es simplemente una historia mediante la cual presentamos una información. Las historias son poderosas, intrigantes y a menudo atraen el interés de la gente. Recordamos historias con más facilidad que cualquier otra cosa, con excepción quizá de las canciones. Dios se revela a sí mismo en la Biblia al contar una historia, una narrativa, a través de la cual se transmite una verdad. Y nos da un patrón básico de lo que llamaríamos la trama de cada historia. Ahí está el origen, la caída, la redención y la consumación. La Biblia nos dice de dónde vino el ser humano y todo lo que ha sido creado. Nos dice que la caída es el problema de la humanidad. También nos dice que la redención se arregla con la venida del Señor Jesucristo. Y la consumación, ¿verdad?, que es el retorno del Señor, nos habla de la meta o el ideal de la trama. Y casi todas las historias entonces siguen esta trama. ¿Qué vamos a hacer con esa narrativa bíblica? ¿Qué vamos a hacer? En segundo lugar, ¿qué tipo de hermenéutica es la apropiada para leer la Biblia? Y queridos, algunos seminarios nuestros en los últimos años han tenido dificultades aquí, porque la hermenéutica es importantísima, porque podemos llegar a un acuerdo sobre el significado de un texto específico, su aplicación hoy en día, sin embargo, puede ser muy discutida debido a los diferentes puntos de vista que usamos en la hermenéutica. Por ejemplo, ¿qué hacemos con pasajes sobre la esclavitud, la homosexualidad, el liderazgo de las mujeres, etcétera? ¿Justificaremos cada decisión con referencia a la forma de la narrativa bíblica? En cualquier caso, ¿cuál es la narrativa correcta? Por ejemplo, queridos, ¿leemos la Biblia dispensacionalmente? Es decir, el estudio de las diversas edades, las 7 épocas o dispensaciones en la que Scofield divide la historia de la manera en que Dios trató con la humanidad desde el principio hasta el fin de los tiempos. ¿Así leemos la Biblia? Como si fueran 7 épocas. O leemos la Biblia desde la perspectiva del pacto o de la teología reformada. La teología del pacto sostiene básicamente que la Biblia describe fundamentalmente 2 pactos, un pacto de obras y un pacto de gracia. No hay nada más. O leemos la Biblia como si fuera una obra en 5 actos, como la que propone este biblista británico N.T. Wright. Para Wright, que dicho sea de paso es uno de los biblistas más prominentes en nuestra época, para él, los primeros 4 actos de la Biblia relatan la historia desde la creación del hombre hasta Jesús. Relatan la creación, la caída de Israel y naturalmente la persona de Jesús. Y el Nuevo Testamento constituye la primera escena del acto 5. Ahora, la tarea de la iglesia, nos dice Wright, es vivir bajo la autoridad de la palabra e ir inventando las siguientes escenas a medida que avanzamos, siempre permaneciendo dentro de los parámetros de la narrativa bíblica. Entonces, en otras palabras, la propuesta de este hombre es que Hechos todavía se esté escribiendo porque la iglesia está todavía aquí en la tierra. Este modelo hermenéutico, por más novedoso que sea, ¿verdad? Y por más influyente que sea, porque ahora muchos leen la Biblia así, carece de una escatología. Wright no habla de la escatología. Y por eso que algunos dicen, ¿no? Quizás necesitamos añadir un 6º acto a esto. Tercero, ¿cuál es la relación entre la razón y las escrituras? Esto es importante también. Confiar en la razón humana sin hacer referencia a las escrituras es liberalismo clásico. Pero confiar en las escrituras sin hacer referencia a la razón no es pura espiritualización. ¿Qué hacemos cuando la razón humana parece entrar en conflicto con las escrituras?
ya sea en trivialidades como la edad de la tierra, por ejemplo, o en teología, que un Dios amoroso predestina a algunos para que vayan al infierno. ¿Cómo debe interactuar la razón y las escrituras? Yo creo que aquí tenemos un gran desafío todos nosotros, porque hoy más que nunca, queridos, los teólogos del occidente están comenzando a prestar atención a las teologías que emergen de las culturas no occidentales. Y esto debido a que ahora la mayor concentración cristiana en el mundo ya no está ni en Europa ni en Estados Unidos, sino está entonces en América Latina, el África y el Asia. Aun cuando todavía algunos teólogos del primer mundo siguen con la idea de que la teología occidental es normativa y representa lo universal, mientras que todas las demás teologías, llámense africanas, asiáticas, negras, latinas, etcétera, etcétera, son contextuales. Esto está cambiando. Esto está cambiando. Justo González, el historiador cubano, lo pone en estos términos. La teología occidental se considera teología normativa y universal todavía. Lo que se dice en Manila es relevante para Filipinas, pero lo que se dice en Tubinga, la Universidad de Tubinga en Alemania, Oxford o Yale, es relevante para la Iglesia Universal. Los teólogos blancos hacen teología universal. Los teólogos negros hacen teología negra. Y las teólogas hacen teología feminista. Las declaraciones de González no son un rechazo a las tradiciones teológicas y confesionales heredadas, ni implica tampoco la primacía de lo indígena, lo contextual o lo local frente a las articulaciones teológicas de los centros tradicionales de investigación teológica del Occidente. Es simplemente reconocer que hoy hay más diversidad, hay más riqueza y pluralidad de perspectivas teológicas que emergen de la Iglesia alrededor del mundo. Por tanto, aquí estamos. Dios nos ha permitido aquí en nuestro continente tener una vivencia que no todos los continentes la tienen. Y miren ustedes que nosotros tenemos pobreza, desplazamientos humanos, migración, injusticia y demás males sociales. Pero en medio de todo esto hay una iglesia vibrante que no se ve en otras partes del mundo. No cabe duda que hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres como los 200 guerreros de Isaacar que sepan leer e interpretar los tiempos en los que estamos viviendo. La Alianza Cristiana y Misionera de América Latina ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, pero necesitamos pastores y teólogos con discernimiento para guiar a la Iglesia a través del siglo XXI. Amén. Amén. Gracias, Miguel Ángel, por la exposición, por el desafío presentado. Y que el Señor levante de entre nosotros a esos hombres que conocen los tiempos como aquellos de Isaacar en el tiempo de David. Gracias, Miguel Ángel. Ahora tenemos a Cristian Salgado. Es tu tiempo. El Señor te use para su gloria. Perfecto, muchas gracias, Pastor. Gracias por la exposición también, Pastor Miguel Ángel. Que Dios le bendiga mucho. Y gracias por ese marco conceptual que nos ayuda también a circunscribir los distintos elementos que vamos a seguir dialogando ahora, ¿no? Bueno, decirles que toda esta interacción entre Biblia, teología y contextualización es algo que está en el diálogo fundamental acá, digamos, dentro de América Latina. Dado que me correspondió, por misericordia del Señor, participar de lo que es la plantación de iglesia en Montevideo, Uruguay, en un contexto ateo, agnóstico, pluralista, desde allí surgió la idea de comenzar a compartir esta temática. Me la pidió en algún momento una persona en específico para un taller, y ha ido creciendo, dado que el interés en América Latina tiene que ver justamente con cómo este fenómeno va provocando influencia dentro de las iglesias. Así es que se estructuró como una materia que compartimos en el Seminario IVA, en Buenos Aires,
lo compartí hace algunas semanas atrás como materia también en el seminario A.B. Simpson en Colombia, y también lo he compartido en la conferencia misionera de la Alianza Cristiana y Misionera de Chile. ¿Bien? Es probable que algunos de ustedes se den cuenta que van a reconocer algunos elementos por lo mismo, porque me pidieron que compartiera justamente esa temática, pero también hay algunos elementos nuevos, ¿bien? Y quiero desde allí que podamos ir profundizando de forma tal vez más práctica, desprendiéndonos desde el marco que nos acercó el pastor Miguel Ángel. ¿Bien? Voy a compartir una presentación con ustedes y espero desde allí entonces que vayamos dialogando. Bien, veo al pastor David Mutre, a Miguel Ángel y a Daniel Vanderwood. ¿Me pueden confirmar si se ve bien la imagen? Gracias por esa confirmación. Vamos entonces. Bien, vamos a tratar de hacer esto en términos prácticos, ¿no? Cuando miramos el mundo de hoy, observamos una serie de elementos que de alguna forma nos invitan a una reflexión profunda. Escuchaba al pastor Miguel Ángel que nos hablaba de ser entendido en los tiempos. Bueno, hoy estamos viviendo un tiempo complejo, estamos viviendo una situación que tal vez nunca nos imaginamos en la historia, que algunos anticiparon de distintas formas. Giddens, en el año 2000, hablaba de un mundo desbocado, ¿no? Esa imagen que ustedes ven y que se ve borrosa, en realidad está puesta así de manera premeditada, porque básicamente es planteada de que un mundo desbocado genera un mundo que no se puede visualizar correctamente, ¿no? No se sabe hacia dónde va, o al menos se pierden las nociones correctas de lo que son la ética, de lo que es, por supuesto, los marcos conceptuales más amplios bajo los cuales podemos comprender la realidad del ser humano. Así es que Giddens hablaba de un mundo desbocado. Castells, en el año 97, hablaba de la sociedad red, para tratar de explicar el mundo en el que vivimos. Esta se parece a la imagen que tiene atrás de sí Paulo ahí. McLuhan en el 60 ya hablaba de la aldea global, ¿sí? Y tenemos algunas características de esa realidad, como el libre comercio que ustedes conocen, la industrialización, el sistema financiero mundial, la conectividad y las comunicaciones, el movimiento migratorio, con algo muy fuerte en los últimos años, que se ha detenido por efecto del coronavirus, pero que en realidad está allí presente, ¿no? El nuevo orden mundial, con los G7, los G20 y todos los G que se puedan imaginar, ustedes le ponen el resto de números allí. Crisis energética también, problemas con la distribución de la riqueza, cada vez más intenso, pluralismo filosófico y religioso, sindemias, ¿sí? Cuando hablamos de sindemias es un concepto nuevo de los últimos 2 o 3 años, que trata de explicar la cantidad de elementos negativos que están afectando la realidad del ser humano, ¿sí? Hablamos de enfermedades, hablamos de crisis ecológica, hablamos de crisis económica, crisis social, todo ese tipo de elementos que están en un mismo momento de la historia afectando la realidad del ser humano son considerados como un todo y se le denomina sindemia, ¿no? Así que tenemos una realidad que tiene que ver con esto, un mundo globalizado en todos estos aspectos. Alguien hablaba de que este es un mundo con varios pecados que se pudiesen resumir en 7, tratando de comprender la cultura del presente. Él decía que los 7 pecados sociales del mundo actual se pueden resumir así: riqueza sin trabajar, placer sin conciencia, conocimiento sin educación, ciencia sin humanidad, negocios sin moralidad, política sin principios y religión sin sacrificio. ¿Bien? Elementos descriptivos de la sociedad actual. La posmodernidad, como muchos de ustedes han analizado o estudiado de distintas maneras, se puede describir como una época de vacío existencial, de pérdida de la esperanza, de ambición de poder, de fama, de honores, de riqueza, de desintegración familiar creciente, mucha información pero poca formación, ¿sí? Tenemos más acceso que nunca a la información, pero eso no significa necesariamente que exista una formación adecuada en las personas. Triunfo de la opinión por sobre la verdad, el triunfo de la sensación por sobre la razón, placer como fin último, hedonismo, ¿cierto? Como un elemento muy reconocible de la sociedad actual. Hemos pasado del dogmatismo moral, de esa rigidez tal vez, a un escepticismo ético. La gente se pregunta hoy, por supuesto, qué está bien y qué está mal, una de las grandes preguntas, ¿no? Prácticamente definida simplemente desde el sujeto,
desde una perspectiva individual y no necesariamente desde un marco moral que transmita elementos absolutos. Eso ya se ha perdido en la sociedad, lamentablemente. Hemos tenido el fortalecimiento del ateísmo y del agnosticismo. Esto es bastante notorio en los últimos años, y se ha fortalecido de una forma que después les voy a explicar, pero en realidad el ateísmo como tal es un fenómeno fuertemente marcado en los últimos 2 siglos. Si bien es cierto, siempre ha existido, vamos a decir que el ateísmo como tal es un concepto más bien postcristiano. ¿Bien? El ateísmo que nosotros conocemos hoy presupone el cristianismo. Sin cristianismo radical no existiría necesariamente un ateísmo. ¿Bien? Y el agnosticismo como tal plantea esta incapacidad del ser humano, le pone límite al conocimiento del ser humano y determina de alguna forma la incapacidad de poder definir si Dios existe o no existe. ¿Bien? Ante eso, el agnóstico plantea una incapacidad y, por supuesto, la imposibilidad de aceptar la existencia de Dios. Esto es parte de la realidad que tenemos hoy en la sociedad. Grandes científicos han afirmado algo como esto, ¿no? Dios no existe, los milagros no son compatibles con la ciencia. Eso es parte de lo que está presente en la sociedad y es parte de la formación que tienen muchos de nuestros jóvenes en la iglesia. ¿Ya? Bertrand Russell dice: el agnóstico cree que es imposible saber la verdad de los asuntos que le interesan al cristianismo y otras religiones, como Dios y la vida futura. O si no imposible, al menos imposible por ahora. ¿Ven? Ese estado de ambigüedad donde no se puede afirmar aparentemente la existencia de Dios. O como decía Aldous Huxley, que es pariente de quien estructuró el concepto del agnosticismo. Dice así: el agnosticismo simplemente significa que una persona no dirá que sabe o cree aquello para lo que no tiene bases para sostener que cree. Parece trabalenguas, pero en realidad intenta definir que obviamente nadie puede tener una definición exacta de qué es verdad y por lo tanto no puede definir la existencia de Dios. El ateísmo y el agnosticismo obviamente comienzan a retroalimentar la cultura en general, y eso es parte de la realidad que estamos viviendo, y terminan construyendo una sociedad que puede ser denominada como la sociedad de la irreligión o la sociedad de la increencia. Eso es muy notorio en culturas como por ejemplo la uruguaya, donde nosotros desarrollamos el trabajo de plantación de iglesia, donde mucho más del 40%, actualmente casi el 48% de la población se declara atea, agnóstica, o irreligiosa o increyente, ¿bien? O libre pensadora también, que es otro de los conceptos actuales. Entonces tenemos un muy marcado énfasis en esta área. Acá en Uruguay el 32% de la población aproximadamente se declara católica, y evangélico es mucho más bajo. Estamos hablando de un 5 o un 6% dentro de una población muy pequeña, así es que en realidad tiene no solamente pocas personas, sino que además muy poca incidencia en la vida social. ¿Bien? Acá tenemos entonces una cultura de la irreligión y de la increencia que retroalimenta obviamente a una cultura atea y agnóstica. Como dice acá, sin embargo, la cultura de la irreligión y la increencia necesita algo que le permita socializar su sistema de pensamiento, pues la mayoría de las personas en el mundo siguen siendo religiosas. Entonces necesita un elemento que le permita ser sostenida y creída dentro de la sociedad, y que le permita que las personas que son ateas o agnósticas, ¿no?, puedan de alguna manera expresar este agnosticismo o ateísmo sin el riesgo de ser cuestionado. Bueno, el único elemento que permite eso lo vamos a reconocer ahora. ¿Cómo pueden convivir creyentes y no creyentes en una cultura atea, agnóstica, ¿cierto? ¿Cómo pueden coexistir religiosos y no religiosos, finalmente? Opción 1, un grupo cede frente al otro, sería una de las opciones. Opción 2, un grupo somete al otro, que es lo que ocurre también en algunas culturas, ¿no? Y la opción 3, que tal vez es la opción occidental, todos ceden frente a un sistema de pensamiento que los integre igualitariamente. ¿Bien? Y ahí tenemos entonces el surgimiento del pluralismo, como el elemento integrador de todos los sistemas de pensamiento, sean creyentes o no creyentes, religiosos o no religiosos, todos tienen cabida en una cultura o en un sistema de pensamiento donde finalmente son aceptados en condiciones de igualdad, donde todos pueden desarrollar un tipo de
de verdad, digamos, que está a la misma altura del otro. Donald Carson, definiendo lo que implica el pluralismo actual, dice así: ninguna ideología, filosofía o religión tiene derecho a proclamar que es correcta o verdadera y que las demás son falsas o relativamente inferiores. Si lo hace, está necesariamente equivocada. ¿Ven? Entonces, esa es la definición de pluralismo que de alguna forma está presente en la sociedad y que impide que incluso se dialogue o que sea necesario el diálogo, ya que en realidad la verdad está en aquel que la emite en sus parámetros absolutamente personales. ¿Bien? Por lo tanto, el ateísmo, el agnosticismo, la irreligión, la increencia, pero también la religión y la creencia están a un mismo nivel, todos integrados dentro de la cultura, avalados por el pensamiento pluralista que le da a todas exactamente el mismo peso. ¿Bien? ¿Cuál es el problema con esto? Obviamente que esta socialización de los distintos sistemas de pensamiento por medio del pluralismo genera un conflicto, genera paradigmas en tensión, vamos a decir. Y tenemos al menos 3 grandes paradigmas que están actualmente en tensión. El primero, vamos a decir acá, es el exclusivista. El exclusivismo tiene que ver básicamente con una postura mucho más fundamentalista. Al cristianismo lo podemos ubicar dentro de lo que es una mirada exclusivista, dado que tiene una definición precisa, cree en la revelación, por supuesto, ¿cierto? Cree en la persona y la obra de Jesucristo, y obviamente cree que fuera de eso no hay salvación. Por lo tanto, se va a definir desde esa perspectiva y va a entrar en conflicto con los distintos sistemas de pensamiento. También tenemos, y hemos tenido a lo largo de la historia, pensamientos inclusivistas, distintos sistemas religiosos, que conviven entre sí, que de alguna forma definen que hay verdad revelada y salvadora en distintos sistemas de pensamiento, en distintas religiones. ¿Bien? Hay muchas religiones que se asumen de esta manera, y por lo tanto, bajo este sistema de pensamiento asumen una postura dialogante, aunque no necesariamente ceden su forma de pensar, y obviamente está el espacio para que puedan discutir y luchar en función de su sistema de pensamiento. Pero por último, tenemos también el pluralismo, que termina integrando a estas otras o dándole un espacio, si es que no se asumen con radicalidad, tanto el exclusivismo como el inclusivismo, tienen cabida y terminan siendo absorbidas por el pensamiento pluralista. ¿Bien? Por lo tanto, el pensamiento pluralista se torna fundamentalista, decía un amigo. Impulsa a vivir bajo una tolerancia radical absoluta. Nada es verdad en su sentido absoluto y todo es verdad. Nadie tiene la verdad y todos tienen la verdad. Es totalmente agresivo con todo sistema de pensamiento que se le oponga. Esto implica que cualquier persona o comunidad que abrace el pluralismo fundamentalista tendrá una aceptación social. Su sistema de pensamiento va a ser aceptado, ¿no? Y va a tener cabida dentro del diálogo. Pero así también cualquiera que quiera oponerse va a recibir un rechazo transversal y absoluto. Esto explica, por ejemplo, cuando el cristianismo asume una postura más radical en distintas culturas, obviamente es rechazado. ¿Bien? Esto implica entonces secularización de la fe, por un lado. Y después voy a explicar de qué se trata eso. Implica una secularización de la filosofía, de las ideologías, de la teología, de la religión y de cualquier cosmovisión. Porque finalmente en una cultura así, las personas tienden a vivir sus convicciones en lo privado. A eso me refiero con secularización. Tienden a vivir en lo privado y obviamente dejan de tener esta experiencia pública de la fe. ¿Bien? ¿Cómo afecta esto a la teología? Bueno, vamos a llegar hasta ahí, ¿no? Al menos lo que es el pluralismo fundamentalista afecta en 3 grandes áreas. Genera o construye una cosmovisión pluralista, promueve una redefinición de los valores y, por supuesto, promueve lo que ya dijimos, que es la secularización. Con respecto a la cosmovisión pluralista, afecta a distintos campos del conocimiento como la religión, la filosofía, la hermenéutica, la teología, ¿sí? Y, por supuesto, por ejemplo, dentro de la filosofía, no voy a mencionar todos los elementos, pero dentro de la filosofía plantea que existen distintas versiones de la verdad, que nadie puede cuestionar la verdad de otro. Esto ya lo mencioné, pero lo repito, ¿no? Nadie tiene la verdad y todos tienen la verdad. Promueve que se pierda el consenso respecto de las pautas del ámbito moral, ¿sí? Qué está bien y qué está mal es una definición personal, no es comunitaria, no tiene que ver con consensos en la sociedad actual. La ética personal y social se ha desviado del ámbito de la verdad y de la estructura del pensamiento, ¿sí? Cada quien define su verdad
y por lo tanto define su marco ético de vida. Afecta la hermenéutica también, acá nos toca cada vez mucho más de cerca toda esta situación. La hermenéutica bíblica actual, de hecho, en muchos lugares se ha transformado en una nueva hermenéutica donde los tres elementos básicos de la hermenéutica, el sujeto, el objeto y el método, entran en un tipo de contradicción, ¿no? Si bien es cierto, debiesen ser dialogantes, tenemos que hay una independencia hoy, a raíz de lo que ya les mencioné, una independencia del hermeneuta, una independencia del sujeto respecto al texto bíblico. Entonces es el sujeto, la persona, la que interpela al texto, siempre desde lo que se menciona acá como la sospecha exegética o la sospecha teológica, aplicando el método, ¿sí? Y desechando muchas veces la teología histórica y la necesidad de la contextualización. Hoy día a veces la gente olvida los grandes acuerdos teológicos de la historia, o nuestros grandes referentes, o nuestros grandes sistemas de pensamiento, y presume tal vez de generar nuevas referencias en ese sentido, o de redefinir una serie de elementos teológicos, donde obviamente hay cosas que hay que revisar, pero también hay una serie de otros elementos que son cuestionados, y lo más peligroso tal vez es que se terminan cuestionando las grandes certezas, ¿no? Hay una subjetivización, como dice acá el metarrelato, y que finalmente provoca un cuestionamiento a la revelación escrita, provoca un cuestionamiento al texto bíblico. Y tal vez esa es una de las cosas más complejas que está ocurriendo hoy dentro de lo que es la hermenéutica radical posmoderna. La teología, por supuesto, se ve afectada por lo mismo. La teología como tal implica una disciplina que desarrolla una forma de exponer ordenadamente las doctrinas bíblicas, ¿no? Que tiene que ver no solamente con el fundamento del texto bíblico, sino con cómo con ello también nos acercamos a la vida, nos acercamos a la construcción de una cosmovisión, y nos acercamos, por supuesto, a cómo Dios se revela de una manera redentora hacia la realidad del ser humano. La teología tiene que cumplir con ese deber. Sin embargo, hoy tenemos también un énfasis en el presuposicionalismo. Eso quiere decir que hay una propuesta de que la verdad absoluta está diseminada, no está en el sistema de pensamiento cristiano solamente, sino que se encontraría en distintos sistemas de pensamiento teológico. Hay una teología ecléctica, que quiere decir que toma un poquito de por aquí, un poquito de por allá, ¿no? Y que finalmente termina creando como un tipo de sincretismo teológico. Hay muchos cuestionamientos hoy en la teología posmoderna, incluso el cuestionamiento con respecto a la persona y a la obra de Jesucristo, y con respecto incluso a la historia, para sostener la teología, ¿no? Así que tenemos ese tipo de fenómenos que están provocando una afectación bastante generalizada. Este es Vigil, un autor católico. Él dice: la teología pluralista es una nueva forma de ver y de ser caracterizada fundamentalmente por el abandono de las pretensiones de exclusividad, unicidad y absoluticidad, y la concesión a los otros caminos religiosos de una validez salvífica semejante a la que reclamamos para nosotros mismos. ¿Ven? Ahí está. O sea, hablamos de una teología que aparentemente reconoce verdades salvíficas en todo lugar. Obviamente ahí hay un conflicto profundo, y sin embargo, a raíz de la influencia del pluralismo fundamentalista, tenemos esta idea de que debe ser aceptado este sistema de pensamiento. Otra de las cosas que dije que afectaba es la redefinición de los valores, que tiene que ver con un nuevo concepto del tiempo, una redefinición de la felicidad, de la verdad, de qué es el amor, y por supuesto, finalmente, de cuál es el propósito de la vida. Zygmunt Bauman, escritor que probablemente muchos de ustedes conocen, decía esto: lo que antes era un proyecto para toda la vida, hoy se ha convertido en un atributo del momento. Y esta es una pregunta real, miren. ¿Cómo se las arreglan para estar juntos 65 años? Ellos respondieron de esta forma: nacimos en un tiempo en que si algo se rompía, se arreglaba, no se tiraba a la basura. ¿Bien? Interesante, ¿no? Cómo han ido cambiando las cosas y cómo los elementos fundamentales de la vida se han redefinido y se han vuelto desechables. Eso es tremendamente alarmante. ¿Qué tiene que decir la teología cristiana bíblica a raíz de esto? O frente a esto. Y por último, el tercer elemento que mencioné es la secularización. Esto considera creer en Dios, pero no aceptar su autoridad e influencia en la vida diaria. Las personas comienzan a vivir una realidad secularizada, ¿no? Una fe a mi manera, como dice allí la expresión. Una fe en el ámbito de lo privado, una fe sin evidencias externas,
Y la consecuencia es que se produce generalmente en estos escenarios mucha indiferencia espiritual y las personas dejan de cuidar su relación con Dios. ¿Bien? Secularización. Tenemos mucha gente hoy que es un excelente cristiano de fin de semana o un excelente cristiano en una reunión, pero el resto de la semana en el trabajo, en la familia, no aplica los principios ni la ética cristiana. ¿Bien? Cuando vemos esa escena, obviamente nos estamos refiriendo a escenas de secularización. O tenemos a veces un joven o una persona que puede estar en una reunión cristiana un par de horas y después de la reunión se va, no sé, voy a decirlo suavemente, no sé, va a un baile con los amigos o hace cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con una tía cristiana. ¿Por qué ocurren esas cosas hoy? Bueno, la gente hoy está viviendo, no todos obviamente, pero una buena cantidad está viviendo con un pensamiento secularizado. Ha sido afectado por el pluralismo y de alguna forma, y aparentemente no pueden ser cuestionados. ¿Hay un impacto profundo sobre la cultura popular? Por supuesto que sí. Afecta todas las áreas de la realidad y de la sociedad. Afecta los principios, la religión, la economía, la ley, la filosofía, la teología, la hermenéutica. ¿Ven? Y termina afectando las leyes, las instituciones y las estructuras y por supuesto los estilos de vida. Algunas características de los contextos influenciados por este sistema de pensamiento. Bueno, poca influencia del cristianismo en la elaboración de las leyes públicas. Si ustedes pueden reconocer algún elemento dentro de su cultura o sociedad, sería muy apropiado. Menoscabo del cristianismo como un rasgo de ignorancia. Crecimiento del nominalismo, ¿sí? Proyecto de vida no asociado a la vocación cristiana. Crecimiento de una actitud antirreligiosa, particularmente en los jóvenes. Fragmentación de la cosmovisión cristiana. Misticismo. Hermenéutica individualista. Ética situacional. Pragmatismo. Relativización de la verdad. Desintegración familiar creciente. Y cuestionamiento a Dios, a su palabra y a la iglesia. ¿Ven? ¿Cómo nos enfrentamos a esos escenarios complejos y que seguramente de alguna forma definen en gran medida lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, si nosotros hacemos una pequeña mirada al mundo, dice comparación entre la presencia cristiana y la expansión de la religión y la increencia a nivel mundial. Ustedes ven en el mapa de arriba, en color, creo que lo ven en lila, morado, no sé cómo le pueden llamar en su país, ¿sí? Las sociedades o países donde fundamentalmente hay más influencia cristiana. Si miran abajo, en los tonos cada vez más azules o más intensos, está la mayor presencia de irreligión e increencia a nivel mundial. Eso significa que hay mayor cantidad de irreligión e increencia en las culturas cristianas. ¿Bien? Se dice que en Suecia hay cerca de un 85% de ateos y agnósticos, ¿bien? Y se enseña la ideología de género desde muy temprana edad como parte del sistema educativo. ¿Bien? Se dice que Islandia tiene casi el 100% de los menores de 25 años definido como ateo o agnóstico. ¿Bien? Para que vean cómo va creciendo esto a nivel mundial. En América del Sur, miren cómo ha crecido. Acá está la estadística de cómo ha disminuido el catolicismo, la C representa eso, acá están los años, del 95 al 96 al 2017, 2018, cómo ha crecido el mundo evangélico, que efectivamente ha crecido en ese periodo de tiempo, pero miren ustedes cómo ha crecido el agnosticismo, ateísmo y la increencia. En Argentina pasó de un 6 a un 20%, en Bolivia de un 3 a un 18%, en Brasil de un 6 a un 10%, en Chile de un 8 a un 39%, en Colombia de un 5 a un 9%, en Ecuador de un 4 a un 7%. El único país que se mantiene inalterable en esto es Paraguay. Interesante el caso de Paraguay, que mantiene un alto número de católicos y ateos, agnósticos e increyentes un 1%. Perú de un 1 a un 8%, Uruguay de un 18 a un 47% y Venezuela de un 5 a un 12%. Si usted piensa que esto no le va a afectar, quisiera decirle que además el crecimiento, esto es muy intenso básicamente en los últimos 10 años. ¿Bien? Y si uno mira la tendencia en otras culturas, como por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, se da cuenta que esto es creciente. Entonces nos vamos a enfrentar
cada vez más a una sociedad increyente, atea, agnóstica, pluralista, lo que he resumido de alguna forma, ¿no?, en estos conceptos que hemos compartido. Dentro de este escenario, obviamente nosotros tenemos que comenzar a preguntarnos cómo vivimos, ¿no?, cómo enfrentamos esta realidad. Nos podemos preguntar cuál es la iglesia correcta en este escenario. La terapéutica, de la prosperidad, dicen algunos, apostólica y profética, dicen otros, filosófica, emergente, liberal, conservadora, fundamentalista. Cuando doy la materia con la gente ahí hablamos de cada una de ellas, no tengo espacio para hacer esto, pero al menos nos sirve de referencia. ¿O cuál iglesia es mejor? A veces hay un concepto pragmático a raíz de los números. ¿Cuál es mejor de acuerdo a lo que ustedes pueden ver ahí? ¿Cuál es mejor en términos de templo, ¿no? Estoy usando un concepto ahí de riqueza. ¿Cuál iglesia es mejor? ¿Cuál es más exitosa? No son sinónimos. Un templo lleno de una iglesia madura. Un megatemplo de una iglesia. Un grupo musical no es lo mismo que alabanza y adoración. Una iglesia empresa no es lo mismo que una comunidad de siervos. Las multitudes no es lo mismo que vidas cambiadas. Y por supuesto la manifestación emocional no necesariamente es igual a la obra del Espíritu. Bien, son elementos que tenemos que considerar frente al escenario que estamos viviendo. Tozer, que algunos de ustedes conocen, decía: la iglesia parece haber decidido que si no puede conquistar al gran Dios del entretenimiento, le va a ir mejor uniéndose a él, utilizando sus poderes cuanto más pueda. De modo que tenemos hoy ante nosotros el espectáculo chocante en que se vierten millones de dólares para realizar el trabajo nada santo de suministrar entretenimiento terrenal para los llamados hijos del cielo. Tozer era aliancista, así que espero que a nadie le duela lo que dijo Tozer hace varios años atrás, pero que de alguna manera habla mucho del presente, ¿no? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Porque esto es Biblia, teología y contextualización. Quiero mostrarles algo al respecto en los pocos minutos que me quedan. Dice allí que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo creo que todos conocen ese pasaje, esa definición de Jesús, de iniciar el ministerio en el poder del Espíritu, no porque el Espíritu no estuviese en él, sino porque de alguna forma también nos daba ejemplo, ¿no? Y al explicar su predicación allí, o ese texto de la palabra que él leyó, su exposición fue muy corta. Él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y de alguna manera todo lo que implica la misión de la iglesia, la vida de la iglesia, el ser de la iglesia, está resumido en la persona de Jesucristo. ¿Bien? Entonces fue Jesús también el que le dijo a sus discípulos, pensando en esta referencia, de que cuando él ya iba a partir, ¿no?, la última predicación de Jesús con sus discípulos es esta, la que está en Hechos 1. Dice allí: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Se refiere a que los discípulos estaban haciendo una pregunta incorrecta, ¿no?, preguntando si acaso se iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Dice: no es una pregunta adecuada para este momento, dice Jesús. Pero dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces la voluntad de Jesús allí queda claramente expresada en esta idea de ser testigo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y seréis mis testigos. Ese elemento es esencial, porque Jesús elige personas para que sean sus testigos en medio de las complejidades de este mundo. Y testigo es una palabra que tiene que ver con el griego martus, ¿cierto? Y que se refiere a un individuo que es capaz de morir por sus creencias. Testigo no es simplemente alguien que asevera una verdad, sino que la asevera con el precio de su vida. ¿Bien? Implica una fidelidad hasta la muerte frente al mensaje de Cristo, pero también implica un estilo de vida que refrende esa verdad y que obviamente está relacionado con una identidad profunda y plena en la persona de Jesucristo. Por eso testigo es equivalente a mártir. ¿Bien? A veces hemos perdido el peso de la palabra a través de la historia, pero testigo tiene que ver con eso. Y Jesús dijo: yo quiero que ustedes sean mis testigos, quiero que sean mis mártires de alguna manera, ¿no?, que asuman con convicción el mensaje hasta las últimas consecuencias. Entonces, cuando Jesús realiza esta promesa, se desarrolla la venida del Espíritu Santo sobre la vida de los apóstoles, son todos llenos,
y comienzan a hablar en diferentes lenguas. Y hago un alto aquí simplemente para decir que aquí hay algo interesante con respecto a lo que es Biblia, teología, ¿cierto? Y la contextualización. Normalmente este pasaje se utiliza en algunos lugares para definir una neumatología, a veces muy sesgada y muy cerrada con respecto a la obra del Espíritu Santo, incluso para aseverar que esto sería la gran prueba del bautismo del Espíritu. Sin embargo, si nosotros lo vemos en relación con el capítulo 1, en realidad el poder del Señor tiene que ver con ser testigos, ¿bien? Y el ser testigos acá va mucho más allá que simplemente experimentar el tema del don de lenguas, que dicho sea de paso, acá tiene que ver con hablar otros idiomas, no es una lengua extraña, sino que se refiere a que las personas de las distintas culturas que estaban allí fueron capaces de entender en su idioma las maravillas de Dios. Es decir, el Evangelio fue compartido de una manera comprensible y fue explicada para que personas de distintas lenguas y culturas pudiesen entenderla. ¿Bien? Entonces, pensando en esto, el apóstol Pedro es de alguna forma conflictuado por quienes comienzan a escuchar la predicación del Evangelio y posterior al sanamiento a la sanidad del cojo. Recordarán ustedes, son Hechos 3, ¿cierto? Son apresados y se les pregunta con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto. Y allí Pedro, lleno del Espíritu Santo, miren lo que hace, lleno del Espíritu Santo, explica. Él hace una lectura teológica, obviamente, de la situación y explica la realidad de Jesucristo, del Cristo crucificado y de lo que eso implica. Y él termina diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La gente dice que vio en él acá denuedo. Les llamó la atención el denuedo de Pedro y obviamente la confirmación del hombre que había sido sanado. Hay una demostración de la obra del Espíritu en Pedro que tiene que ver con esto, miren. Denuedo. Denuedo significa no solamente valentía, a veces lo traducimos así simplemente, significa hablar la verdad de forma pública, con osadía o incluso rudeza, significa la palabra en griego, ¿no? Con valentía, con confianza, con pertinencia, con franqueza, que también significa libertad, y finalmente con fidelidad. Hablar la verdad, ¿en qué sentido? Hablar la verdad con respecto a Dios, con respecto al Espíritu Santo, con respecto a la persona de Jesús, con respecto a su palabra, con respecto al prójimo y con respecto a nosotros mismos. Entonces, el denuedo implica de alguna forma enfrentar desde la verdad de Dios toda realidad falsa que se pueda levantar en contra de lo que implica la verdad del Evangelio. Una vez que ellos tuvieron esta experiencia profunda y fueron cuestionados, obviamente, ¿cierto?, por predicar el nombre de Jesús en estas condiciones, fíjense que lo que ellos hicieron al orar juntos cuando Pedro fue liberado, el centro de la oración de ellos fue esta, dice: ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. De nuevo, acá está en otra versión y significa exactamente eso. Y terminan diciendo acá el versículo 31, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban con denuedo, o bien proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Ven? Y miren, la ilustración que viene después de esto, de hablar con denuedo, de hablar con la verdad, es algo tan impactante y tan profundo que termina afectando el corazón de la iglesia en la ilustración de dos personas, de Ananías y Zafira. Cuando ellos venden la heredad y se quedan con una parte, ¿cierto? Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Le dice Ananías. Después le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué conviniste a intentar al Espíritu del Señor? Entonces el concepto de la verdad que tiene que ser expresada públicamente, que tiene que ser vivida públicamente, que tiene que ser algo experimentado hacia afuera del seno de la iglesia, pero también hacia adentro, motivada por la obra del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, comienza a ser algo tan fuerte que incluso, ¿cierto?, el hablar la verdad en este contexto termina trayendo la muerte de Ananías y Zafira. Finalmente va a haber una conclusión teológica a partir de la experiencia de estar presos la primera vez y de Ananías y Zafira. Dice luego, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí está la conclusión teológica profunda de este momento, ¿ven? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Es necesario vivir en la verdad de Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, y especialmente en esos contextos donde hay ambigüedad, donde hay falsedad, donde hay mentira, y obviamente que impiden que se desarrolle adecuadamente la predicación del Evangelio. En gran parte el ministerio de la verdad tiene que ver con la obra del Espíritu Santo y tiene que ver también con el sello de la iglesia. Me queda un par de slides y termino. Dice acá: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza crea imagen de Dios, en verdad, justicia y santidad. Por lo tanto, dejando toda mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. En tiempos de engaño universal, predicar la verdad y vivir en ella se convierte en un acto de verdadera fe. ¿Ven? Una teología para hoy, por supuesto, que contemple todo el texto bíblico, que sea contextual, que sea contemporizada, que responda a estos tiempos, que sea pertinente, que sea, como decía John Stott, del Cristo total para el ser humano total, que sea una verdad que derrumbe mentiras, como decía otro autor, y como decía Esteban Bott, que derrumbe mundos viejos y construya mundos nuevos. ¿Bien? Y para quienes quieran asumir ese desafío de una Biblia, de una teología contextualizada en el contexto que hemos hablado hoy, por supuesto, esta es una definición de fe. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bien, necesitamos en los contextos tan débiles hoy, tan ambiguos, claridad, pertinencia y por supuesto valentía para seguir predicando la palabra del Señor. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por la exposición. Gracias, que el Señor te bendiga. Y tenemos al pastor Pablo Polanco. Gracias, mi querido pastor David. También gracias a Cristian y al doctor Miguel Ángel Palomino por las explicaciones y cómo podemos proyectar las diferentes orientaciones, tanto bíblicas, teológicas y contextuales. Desde mi punto, yo voy a abordar un poco más la contextualización y creo que la premisa que se ha tratado en el hilo conductor de esta noche es cómo la palabra puede generar transformación, cómo la perspectiva teológica puede orientar dentro de la esencia misma de la palabra de nuestro Señor y cómo la contextualización puede ayudarnos a través de las formas y los métodos a construir una base sólida a través del fundamento irrevocable que se convierte en la palabra de Dios. Y en este tiempo, las formas han cambiado, los métodos podrían estarse evolucionando, pero el mandato de nuestro Señor se mantiene intocable. Y creo que la transformación que nosotros podemos entregar a nuestra población de manera general es algo que debemos depositar a través de la soberanía de nuestro Señor. Yo me voy a permitir compartir a través de la contextualización cómo podemos desarrollar, y no quisiera partir de una teología teológica, una tecnología teológica, digámoslo así, sino más bien quisiera partir de cómo la contextualización nos puede ayudar. Y quisiera compartir la pantalla para poder brindar las orientaciones dentro de lo que podemos descubrir en este tiempo. Si bien es cierto, estamos en un proceso bastante acelerado de contextualización donde las formas, los métodos han sido evolucionados dentro de la velocidad en la que nos estamos moviendo, la palabra del Señor siempre va a ser relevante al corazón para poder alcanzar. Y creo que es importante que nosotros podamos reconocer que la esencia del mensaje de Cristo Jesús en este tiempo de pandemia se ha acelerado versus lo que veníamos viviendo en el tiempo antes del COVID. Y la palabra del Señor siempre nos lleva a que nosotros podamos ser expertos en discernir estos tiempos. Y quisiera partir dentro de las premisas de las 4R
que de alguna forma nos van a llevar también a la contextualización de cómo nosotros, el liderazgo emergente, cómo las nuevas generaciones pueden estar visualizando de aquí al futuro y cómo esta década puede acelerar el proceso de transformación, sobre todo con el tema de la era digital. Y es importante que podamos partir de un repensar, de un reinventar, de un reorganizar y un redireccionar en la forma, en los métodos, en los sistemas, pero lo que sí no vamos a tocar y lo que siempre va a ser relevante es el contexto de la palabra de nuestro Señor, que puede transformar la vida y que puede también transformar la cultura. Nosotros podemos visualizar la vida de Daniel, que decide no contaminarse frente a una cultura babilónica que de alguna forma empieza a aportar en la construcción de un pensamiento que puede extender, pero de alguna forma la relevancia de la palabra en él hace que no pueda contaminar su esencia. Y creo que nosotros en este tiempo hemos podido cultivar la palabra intacta, pero creo que las formas de construir en estas 4 R nos puede dar algún direccionamiento. Y mencionando con respecto al tema de partir de la palabra, es importante que nosotros en este tiempo debamos desaprender para poder aprender siempre en la palabra de nuestro Señor y desaprender las formas, desaprender los métodos, desaprender los sistemas para que podamos construir a través del fundamento de la palabra. Primera de Corintios 3:18 dice que nadie se engañe, si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Y ya lo leía el pastor Miguel Ángel también. Creo que uno tiene que aprender a discernir los tiempos, como Primera de Crónicas 12:32 nos habla de los hijos de Isaacar, expertos en discernir tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo las órdenes. Y en esta parte también tenemos que reconocer que hay ciclos en el tiempo, pensando en el cronos, no en el kairos de nuestro Dios, y esos ciclos también se pueden convertir en ciclos económicos que nos pueden ayudar a orientar ciertas pautas para nuestras vidas. Y a José le tocó vivir esto con respecto a la revelación dentro del sueño en Génesis 41, 29, 30. Aquí vienen 7 años de gran abundancia en la tierra de Egipto, y tras ellos surgirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Entonces, contextualizando en este tiempo, creo que ha sido importante reconocer que ha habido ciclos en el tiempo, ciclos económicos, ciclos en las formas, ciclos en las maneras, pero lo que ha sido expansivo ha sido el mensaje de salvación de nuestro Señor. Creo que es importante también en esta parte contextualizar la diversificación dentro de lo que dice Eclesiastés 11:2, comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra. También algo en la contextualización frente al desarrollo de la palabra, Proverbios nos dice que el diligente puede alcanzar mucho, y el diligente concentrado en el fundamento, en la visión que el Señor coloca a través de la palabra. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo lo que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. El liderazgo emergente está proyectando lo que está visualizando con respecto a la velocidad y el desarrollo de lo que estamos viviendo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron esta película. Años atrás, en el 2008, se estrena esta película que nos deja algunas pautas sobre cómo la contextualización se visualizaba frente a la velocidad de la dependencia o la independencia de la tecnología, el desarrollo de la robótica, el tema de la automatización. Y creo que es importante saber que hacia allá vamos. Y esta película nos puede dejar ciertas pautas dentro de lo que se proyecta, dentro de las generaciones, dentro de la solvencia y dentro de cómo se visualizan las formas dentro de la aceleración del tiempo, ¿no? Y quisiera compartir con ustedes este video que nos ayuda a entender cómo esta época que nos deja, nos ha desarrollado un aceleramiento, sobre todo a donde vamos, y en este sentido la forma, los métodos
la manera en la que uno puede desarrollar teología o cómo uno puede también fundamentar la palabra caminando paralelamente con respecto a esa velocidad que nos estás llevando. Es una bendición estar aquí ahora en la forma en la que hemos acortado la distancia. Antes no nos hubiésemos imaginado ni siquiera estar acá, frente a este proceso en lo que ya nosotros estábamos viviendo ciertos aceleramientos de la tecnología. ¿Ahí lo están viendo? Bien. Lo siento. Es importante saber que debemos tener pautas para lo que se nos viene en el aceleramiento de la contextualización en los años que nos están llegando. Y es importante saber que las nuevas generaciones están pensando en las formas en las que vamos a responder, las respuestas que vamos a brindar como iglesia a los dilemas, no solamente éticos, sino también al aceleramiento a través de la tecnología, el desarrollo de la robótica, cómo nosotros podemos tener respuestas a la acción con respecto a la automatización, cómo eso nos puede beneficiar, cómo eso nos puede perjudicar. Y creo que es importante que el filtro, la palabra del Señor nos ayuda a que podamos construir y que podamos guiar a las nuevas generaciones. En este sentido, creo que es importante mirar cuál es el mapeo y hacia dónde vamos caminando frente a la contextualización de esta aceleración del desarrollo de la industria 4.0. Y quisiera compartir una breve explicación de lo que tiene que ver con este desarrollo y cómo ha sido la evolución dentro de las diferentes industrias y cómo ha aportado al desarrollo humano y cómo también ha aportado a cada una de las generaciones. Y en este sentido, nosotros creo que debemos pensar la proyección que tenemos frente a este tema. La primera revolución industrial a finales del siglo XVIII trabajó básicamente en el manual de las personas, el trabajo manual por las personas, y ayudándose por animales se optimizaba el trabajo mediante el uso de motores de agua y de vapor. Esto fue uno de los motores principales en esta primera revolución industrial y de alguna forma también ayudaba al crecimiento. No sé si se está viendo la presentación en este momento. ¿Sí se está viendo? Ah, perfecto. Muy bien. La segunda revolución industrial también nos deja aquí un descubrimiento de la producción de la electricidad, de las líneas de montaje, conceptos de producción en masa para aumentar la productividad. Y esto también lo avisoraba esta segunda revolución hacia las generaciones con respecto al desarrollo de la producción en masa. En la tercera revolución industrial, a finales de la década de 1950, decide incorporar la tecnología electrónica, menos énfasis en la tecnología analógica y mecánica. Y de alguna forma hay ciertos rasgos característicos entre la tercera revolución industrial y esta cuarta revolución industrial a la que estamos nosotros aceleradamente caminando, en la que nosotros debemos también compartir ciertas bases fundamentadas en la palabra para las respuestas que van a salir a través del pensamiento crítico que se está generando en las nuevas generaciones. La cuarta revolución industrial, la interconectividad, la automatización,
los datos en el tiempo real, la Big Data, robots autónomos y la computación en la nube. Es decir, nosotros como iglesia tenemos que reconocer que la iglesia es la novia de Cristo, que la iglesia tiene que ser trabajada. La iglesia tiene un organismo vivo que se reproduce y se transforma a través de la palabra de nuestro Señor. Pero es importante reconocer que las formas, los métodos, las maneras se pueden ajustar, y también de alguna forma esa organización que le podemos dar al organismo nos puede llevar a que podamos optimizar, que podamos ajustar también ciertas áreas en nuestras vidas. Y aquí también es importante reconocer las generaciones y los conceptos. A nosotros nos interesa cómo las nuevas generaciones se están levantando y cómo ellos aceleradamente están creciendo y cómo teológica y bíblicamente ellos están pensando en su contexto, pensando en el segmento, pero la palabra del Señor puede ser relevante en sus corazones sin importar cuál es la cultura o sin importar cuál es la generación. Hemos visto en la evolución del desarrollo histórico cómo la palabra puede ser intacta, puede transformar vidas, pero cómo las formas y las maneras pueden cambiar dentro del mapa de los conceptos genéricos de los diferentes ciclos que se han presentado a lo largo de la historia. Una de las frases que me llamó la atención, citando en uno de los entrenamientos que hemos podido tener en este tiempo, me llamó la atención esto: la generación que toma el agua no debe olvidar la generación que cavó el pozo. Y es importante saber que la generación que abrió el camino para que la palabra del Señor pueda llegar a América Latina, cómo hace cientos de años pudimos llegar a tener esa concepción, y cómo América Latina se convierte ahora en una fuerza misionera donde tiene que ir a reevangelizar de pronto al norte de nuestro continente, y cómo puede también ir a abrir el campo dentro de la evangelización en los diferentes continentes, europeo, asiático, africano. Entonces, uno tiene que honrar y agradecer a aquellas generaciones que esforzadamente pudieron, con las formas, con los métodos, con las maneras, abrir el campo para que la palabra del Señor pueda llegar con efectividad. Pero no podemos olvidar nosotros de esta generación que estamos tomando del agua de ese pozo que cavó la generación que con mucha honra estamos valorando. Viene una generación que viene detrás, que ellos no solamente van a cavar pozos. No podemos subestimar a las generaciones que vienen detrás, porque ellos la pueden industrializar, este consumo del agua, como un ejemplo dentro de esta analogía. Y es importante reconocer que las generaciones emergentes nos pueden ayudar a que también podamos reconocer ciertas pautas en la palabra del Señor. Y creo que es importante que ahora nosotros podamos reformular en la reestructura, en la manera del pensamiento con respecto a lo que hacíamos presencialmente dentro del contexto del trabajo, la enseñanza, la predicación, y eso lo hacíamos presencialmente y teníamos un cierto alcance. Ahora, con el aceleramiento dentro de esta década, podemos llegar a tener paralelamente el trabajo presencial y el trabajo virtual. Lo que estamos haciendo en este momento, exponencialmente estamos llevando la palabra, estamos edificando, estamos construyendo, estamos bendiciendo, y creo que es importante reconocer que en este sentido nosotros debemos incorporar un reajuste dentro de nuestra programación, validando nuestras formas, nuestras maneras, cómo podemos reestablecer y reestructurar nuestros presupuestos, nuestro recurso humano, nuestro recurso visual, cómo podemos nosotros ayudar a que la expansión de la palabra pueda también ser acelerada para llegar con la transformación. Y cuando pensamos en este sentido de conectar la automatización, la optimización, cómo podemos también mirar la revolución 4.0 que estamos proyectándola, y cómo las generaciones que vienen van a dialogar con nosotros, donde debemos dar respuestas oportunas, bíblicas, teológicas, centradas en nuestro Maestro principal, Cristo Jesús. Marcos 6, 30, 44, ustedes conocen el relato de la multiplicación de los panes y los peces, y en este extracto de este proceso podemos extraer ciertas pautas
contextuales que la palabra del Señor nos desafía y que teológicamente también podríamos catapultar toda la enseñanza dentro de el proceso de la optimización de recursos, de la automatización de sistemas, la simplificación de los caminos, cómo nos puede ayudar de la mano para que la expansión del reino de la palabra, del reino del Señor pueda ser expandido con su palabra. Creo que es importante que podamos reconocer lo que nos dice Marcos 6:30 al 44. Ustedes conocen el pasaje, pero lo voy a explicar. La necesidad será mayor, pero mayor es nuestro Dios para usarnos como instrumentos dentro de la gran necesidad que ahora se está viviendo. Y eso le tocó visualizar a Jesús y sus discípulos cuando se querían apartar de un lugar para poder descansar, pero la necesidad era imperante y había que atender. En este tiempo contextual creo que debemos atender mucha necesidad, pero hay un Dios que es grande, que nos puede ayudar en ese sentido. Identificar el negativismo de los más cercanos. Los discípulos de alguna forma le dijeron al maestro, ¿por qué no les enviamos a que ellos puedan conseguir comida? ¿Por qué ya no los despachamos? Entonces, estamos en un tiempo contextual donde podemos encontrar frustración, negatividad, no dirección clara con respecto a los métodos, a las formas, pero creo que es importante la sabiduría que viene de lo alto, donde nos puede guiar a que podamos repensar lo que estamos haciendo. Por más que tengamos negatividad de los cercanos, creo que es importante el susurro del Espíritu Santo del Señor que nos puede ayudar en la orientación y a interpretar cuáles son los tiempos que estamos viviendo ahora como los hijos de Isaacar. También compartir el desafío de denles ustedes de comer. Eso es retos que a las generaciones nos ha tocado enfrentar. Hay desafíos grandes para transmitir la palabra del Señor, para que podamos nosotros simplificar ciertos procesos, que podamos optimizar los recursos que el Señor nos ha dado para que podamos ser eficientes y eficaces con lo que estamos haciendo. Y por eso Jesús les dijo, ¿no? Id y ved. Id y ved qué tienen. Entonces, en el Evangelio de Juan, nosotros podemos encontrar el relato en el que el joven que no se registra el nombre tenía los panes y los peces, y ese espíritu donde nosotros podemos ser desde el anonimato instrumentos de transformación y de expansión. Entonces, también en este relato Jesús les dice, vayan y vean qué tienen en sus manos, cuál es la forma en la que nosotros podemos generar desarrollo en la expansión dentro de esta revolución 4.0 que se nos viene. Planificación, organización y orden es un punto que nos deja cuando Jesús mira a la multitud, les manda a que ellos puedan hacer grupos de 50, de 100, y cómo empieza el proceso de multiplicación a través de su bendición, su aprobación en la contextualización. Podemos también mirar cuál es esa optimización de recursos que necesitamos. Creo que la iglesia que tiene que ser relevante es aquella que proclama el mensaje de salvación, de transformación, pero que también puede ser responsable con la optimización de los recursos que el Señor ha puesto. Los 12 cestos que sobraron fueron recogidos y recibidos. Y creo que es importante reconocer en esta parte lo que dice el Salmo 92, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos con sabiduría. Sin lugar a dudas, nuestra visión está en lo eterno. Hacia allá vamos, somos ciudadanos de Él, pero mientras estemos acá, creo que es importante que podamos integrar, innovar, reestructurar, redireccionar, reorganizar, y creo que en este sentido la sabiduría de lo alto nos ayuda a que nosotros podamos discernir los tiempos y que podamos también ajustar los ciclos económicos, los ciclos en los formatos de optimización y de transformación. Las próximas generaciones tendrán que enfrentarse a dilemas que pueden ser complejos, pero que también creo que es importante con la sabiduría del Espíritu Santo del Señor y su palabra poder proyectar los desafíos que tenemos en adelante. Así que es importante que podamos reconocer esa transformación de parte de nuestro Señor. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir, y es un privilegio disfrutar con ustedes en esta noche. Dios te bendiga por tu exposición.
Gracias, hermanos. Vamos a hacerle una pregunta para Miguel Ángel. La segunda la hace Daniel y yo la tercera a Pablo. Miguel Ángel, ¿estamos listos? Sí, sí. Dice, ¿la alianza está aceptando o rechazando abiertamente la teología ecléctica y la teología extrabíblica? ¿Se está prestando atención a estas tendencias teológicas con el fin de enfrentar posibles conflictos con nuestras doctrinas? Es una buena pregunta, sobre todo a la luz de la exposición de Cristian. Yo creo que la alianza está de una u otra manera diríamos, al pendiente de lo que puede suceder, particularmente con lo que es la teología que, diríamos, se opone a lo que sería la interpretación bíblica tradicional evangélica de las Escrituras. Los seminarios están de una u otra manera, hasta cierto punto, ¿verdad?, al cuidado de eso. Pero también es necesario entender aquí que nuestra tarea no puede ser necesariamente la de un policía, ¿verdad?, que está ahí pendiente de lo que sucede. Tenemos que desde la base, es decir, desde los sermones, los creyentes en la iglesia, estar seguros y estar sobre todo bien firmes en nuestras posturas teológicas. Lo que yo decía en mi presentación, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con toda esta narrativa bíblica? La creación, el pecado, ¿verdad?, la caída, la salvación y todo lo demás. A nosotros nos parecería que eso es ya medio pasado de moda, pero yo creo que ahora es más que nunca relevante. Así que yo diría que sí, hay una alerta en nuestros seminarios, pero los pastores necesitamos reforzar eso a través de las enseñanzas, los sermones y lo que estamos dando en la iglesia. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Daniel. Bueno, gracias. Esta pregunta para Cristian, entre tantas nomenclaturas así tan sociológicas, me quedo con una pregunta que resume un poco lo que otros también preguntaban, y que lo que preguntan es, frente a esta realidad que está creciendo, la incredulidad, y dentro de la incredulidad va el inclusivismo, el ateísmo, el agnosticismo, el pluralismo y todos los sismos que dijiste. ¿Cuáles serían las estrategias que crees que serían apropiadas para seguir expandiendo el Evangelio? ¿Cómo llegar con el Evangelio a estas personas? Interesante pregunta. Ayer hablaba con una persona al respecto. Me dijo, ella haciendo un análisis, decía, tenemos una seria crisis de liderazgo, así lo mencionó. Pero conversando llegamos a la conclusión que más bien es una crisis de formación, más que de liderazgo, ¿no? Creo que en algún momento nos han quitado las estrategias. Nosotros como iglesia, históricamente, comenzamos a intervenir en la edad temprana, formando discípulos, no cuando ya tenían una serie de pensamientos complejos, sino que llevando a los niños a la escuela dominical, desarrollando un buen sistema académico en las iglesias locales, donde las iglesias locales eran tan fuertes que eran capaces de proveer líderes nacionales, gente que tenía una vocación ministerial. Formábamos a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes fuertemente en la palabra, y en algún momento eso comenzó creo que a debilitarse. Lamentablemente creo que se falló y se está fallando en los conceptos más básicos del discipulado. Incluso hasta cuando nosotros pretendemos tener una estrategia tipo fórmula, ¿viste? Una fórmula que te resuelva todas las cosas. Cuando uno va al texto bíblico y se encuentra con esta idea de discipular y de plantar iglesia, incluso a veces nos vamos más adelante y comenzamos a ver la respuesta exitosa. Empezamos a leer el ser de la iglesia después de los 3.000, después de los 5.000, después de las conversiones masivas.
porque ya tenemos una idea de cómo poder lograr eso, aparentemente. Pero a veces no revisamos en la esencia a la persona de Jesús, porque el plantador de la iglesia es Él, ¿no? Es Él el que inaugura el concepto de la iglesia y es Él el que dice que la iglesia como tal crece y se edifica sobre Él mismo. Y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia, dice Jesús. Es Él el que la inaugura, es Él el que define los parámetros, es Él el que llama, es Él el que elige, es Él el que reúne a los convocados por Dios, el que los prepara y el que los envía. Entonces, cuando llegamos a Hechos 1, tenemos una iglesia plantada ya. Hay poco más de 120 allí reunidos que fueron formados por Jesús. Algunos los conocemos por nombre y otros tantos son anónimos, de hecho, en la historia, pero sabemos que hay un número importante de personas allí reunidas que recibieron la enseñanza de Jesús y que constituyen esta base de iglesia que es capaz de enfrentar las situaciones más complejas y que en los momentos más difíciles ora de una manera tan profunda como lo que les mostraba allí, ¿no? Oran por denuedo, mira qué interesante, ¿no? Una iglesia que ora por valentía, o que ora por coraje, que ora por claridad, por franqueza, por libertad para predicar la palabra del Señor, y en ningún caso están orando ser eximidos de los problemas, de los conflictos, del sufrimiento, como lamentablemente se comparte hoy. No piden eso, simplemente piden la oportunidad de predicar fielmente la palabra del Señor, asumiendo que ser testigos del Señor implica, obviamente, ser discípulos de Él a todo evento, en toda circunstancia y en toda condición. Entonces necesitamos hoy una iglesia valiente. No podemos entender o comprender necesariamente todos los contextos que se están produciendo o que se van a producir, pero sí podemos ir a la base y sí podemos mirar la iglesia que plantó Jesús. Esa iglesia es referencia, lo ha sido a través de la historia, lo sigue siendo para nosotros hoy. Necesitamos ser esa iglesia valiente, con definiciones claras, con una atención profunda a la palabra de Dios. No podemos tener temor de enseñarle profundamente la Biblia a nuestros niños, ni profundamente la Biblia a nuestros jóvenes, ¿bien? En algún momento se puso de moda que era mejor entretenerlos que enseñarles doctrina. Eso es negativo, ¿sí? Los niños, los jóvenes, los adolescentes formados correctamente en la palabra del Señor van a ser grandes líderes, grandes maestros, grandes pastores y grandes misioneros. Creo que esa es la fórmula que nos enseñó Jesús y no me atrevo a crear ninguna nueva que se interponga en el camino de lo que Jesucristo nos enseñó directamente. Así que apelo a eso y voy a la base de lo que Él nos comunicó. ¿Bien? Gracias, muchas gracias, Cristian. Pablo, ya. Sí, pastor, acá estoy. Una pregunta para ti. Mira, hablando de Biblia, teología y contextualización, hoy algunos pastores tienen una fijación en el tema del judaísmo veterotestamentario. Hay el uso excesivo de palabras en hebreo, además la procura y llamado a celebraciones de fiestas del Antiguo Testamento. Se nota que quieren amalgamar el Evangelio con lo mencionado. Hay una evidente tendencia a pensar que algo más falta al sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué se está dando esto en algunas congregaciones? Es una pregunta muy profunda y la verdad es que de alguna forma dentro de lo que se mencionaba en el oleaje teológico y el pensamiento interpretativo de la palabra nos puede dejar ciertas pautas o ciertos vacíos que no podemos cotejar dentro de la revelación de nuestro mensaje cristocéntrico y que de alguna forma hace que podamos tener una hilación entre la antigua normativa y la gracia que se puede vivir. Entonces, la verdad es que hay ciertos vientos de doctrina que han podido llegar a los corazones de las personas que de alguna forma han tenido cierta validez quizá en la información, pero no sé si en la interpretación, desarrollando un buen planteamiento hermenéutico, contextualizando bien, tanto en la parte actual como también en la parte de la palabra. Entonces, sí es importante saber que todo parte a través de la lectura
de la transformación de Cristo Jesús frente a las formas que podemos tener, porque Él puede transformar las formas sin tocar la esencia de la revelación transformadora de su mensaje. Entonces, no solamente con respecto a la fuerza del judaísmo, podríamos encontrar un sinnúmero de olaje. Ahora tenemos un menú de alternativas frente a ideologías, filosofías, porque de alguna forma se trata de integrar, pues estamos en una época donde el conocimiento integra mucho, la interpretación es parte también importante, y de pronto el desconocimiento contextual, bíblico, exegético, hermenéutico, nos puede desviar mucho de la esencia. Entonces, acá en el Ecuador, en Quito, se ve tomó un cierto tiempo, cierta influencia en esta parte del judaísmo, pero un poco se ha refrenado también, porque creo que el volver a la palabra y el reformular el mensaje cristocéntrico nos deja mucho más claro dentro de la revelación del Espíritu Santo. Gracias, Pablo. Daniel, por favor, te toca presentar tenemos un cántico, un especial. Así es, gracias, Pastor David. Sí, queremos invitar también a sumarnos, a alabar al Rey, terminar este tiempo antes de despedirnos, antes de que te vayas y cortes la transmisión, poder alabar al Rey. Te invitamos a sumarte a la alabanza que nos traen los hermanos de la Iglesia Alianza de República Dominicana. Así que no te vayas y sé parte de este tiempo de alabanza a nuestro Rey y Señor Jesús. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra predica será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él borró, su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre nuestro, todo en todo Él es, salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser, con su amor, fe, paz, pureza y la fuerza de vencer. Cristo solo, Cristo siempre nuestro, todo en todo Él es, salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo, Cristo siempre nuestro, todo en todo Él es, salva, santifica y sana, pronto viene otra vez, pronto viene otra vez. Jesucristo pronto viene y a los suyos llevará por los siglos sempiternos, con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre nuestro, todo en todo Él es, salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Amén. Ahí está el himno contextualizado, el himno Cristo solo de la Alianza, escrito por el doctor Simpson.
Hermanos, muchas gracias a los expositores, a Miguel Ángel, a Cristian y a Pablo. De todo corazón, muchas gracias. Ha sido tan edificante. Gracias. Y les queremos recordar que Dios mediante el día jueves a las 6 de la tarde tendremos el próximo webinar de esta semana, esta actualización ministerial. Muchas gracias, Daniel, por el acompañamiento, Alex, todos los miembros de ECLA, pastores y ministros aquí presentes, muchas gracias. Y los que están también detrás de todo esto con la tecnología, que el Señor les bendiga. Vamos a tener la oración final y el hermano presidente de la Iglesia Alianza República Dominicana, el pastor Ernesto Rosa. Ernesto, ya hermanos, en la contextualización ya sabemos lo que él estaba orando. Entonces, que el Señor los bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Buenas noches y nos vemos Dios mediante el día jueves